Historia 1. El hombre que ofreció el alma de su hijo al demonio en una iglesia de Michoacán. Me llamo Ricardo. Soy originario de Michoacán y trabajé como sacristán en una pequeña iglesia de un pueblo durante más de 20 años. Esta historia que voy a contar no es fácil de compartir, pero es verdad y ocurrió dentro de esas paredes donde la fe y el miedo se cruzaron de una manera aterradora. Todo empezó cuando llegó un hombre al confesionario una tarde de domingo. Era un tipo sencillo, de esos que nunca llaman la atención, pero cuando se arrodilló frente al sacerdote y empezó a hablar, la atmósfera cambió. Dijo que había hecho un pacto, un acuerdo oscuro que condenaba no solo su alma, sino la de toda su familia para generaciones futuras. Contó que la desesperación lo llevó a ofrecer el alma de su hijo a un demonio, buscando protección y prosperidad a cambio de esa terrible entrega. Nadie en la iglesia podía creer lo que escuchaba, pero su voz temblorosa y la sinceridad en sus palabras hicieron que el sacerdote guardara silencio, aunque internamente se sentía horrorizado. Después de aquella confesión, comenzaron a suceder cosas extrañas en la iglesia y en el pueblo. Se escuchaban susurros entre las sombras, objetos se movían sin explicación y una presencia oscura parecía observar desde los rincones. El hombre, a quien llamaban Don Emilio, se volvió cada vez más nervioso y retraído, siempre con miedo de que aquello que había invocado viniera a cobrar su deuda. Su hijo, un niño que al principio era alegre y sano, empezó a mostrar cambios inquietantes. Miradas vacías, pesadillas constantes y una risa que no era de él. Los feligreses contaban que en la iglesia se veían figuras extrañas durante la noche y que una sombra oscura seguía al niño donde fuera. Don Emilio intentó revertir lo hecho. Buscó ayuda en curanderos, sacerdotes y hasta en exorcistas, pero nada parecía funcionar. La maldición, como él decía, se había instalado en su sangre y en la de sus descendientes. La iglesia donde trabajaba tuvo que cerrar sus puertas por un tiempo, mientras los padres y el sacerdote intentaban protegerse de aquella maldición invisible. Con el tiempo, don Emilio desapareció sin dejar rastro, y su hijo fue enviado lejos, a un internado, donde nunca volvió a ser el mismo. La historia del pacto y el alma vendida se convirtió en leyenda en aquel pueblo, un recuerdo oscuro que nadie quiere mencionar, pero que sigue vivo en las paredes de aquella iglesia de Michoacán, donde un hombre entregó lo más sagrado por un precio que ni siquiera él pudo pagar. Historia 2. La monja que desapareció después de escuchar voces en la cripta de un convento en Sevilla. Me llamo Sor Isabel. Fui monja durante más de 15 años en un convento antiguo en Sevilla, un lugar donde la devoción y el silencio se mezclan con historias que pocos se atreven a contar. Todo ocurrió una noche fría, cuando el convento estaba en completa oscuridad y la mayoría de las hermanas ya dormían en sus celdas. Yo, como encargada del cuidado de la iglesia, tenía que revisar algunas velas y asegurarme de que todo estuviera en orden antes de retirarme. Fue entonces cuando escuché, desde la cripta bajo la iglesia, susurros que parecían llamar mi nombre. Voces que no reconocía y que me obligaron a bajar las escaleras de piedra, aunque mi corazón latía con fuerza y el miedo me invadía. La cripta estaba envuelta en una niebla casi palpable y sombras se movían en la penumbra, siguiendo cada uno de mis pasos. Intenté responder a esas voces, preguntando quién me llamaba, pero solo recibía ecos distorsionados y risas que helaban la sangre. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Empecé a sentir que algo me seguía, una presencia que no podía ver, pero que se manifestaba en susurros que nunca cesaban, en movimientos que parecían jugar con la luz de las velas y en una sensación constante de ser observada.
Las otras hermanas comenzaron a notar mi cambio. Mis ojos se veían perdidos, mis pasos eran vacilantes y a veces hablaba sola, repitiendo palabras que no comprendían. Una madrugada desaparecí. No hubo gritos ni señales de lucha. Simplemente dejé mi celda vacía y nadie volvió a verme. El convento quedó marcado por mi desaparición y desde entonces quienes se atreven a entrar en la cripta aseguran escuchar voces que llaman a Sor Isabel, sombras que recorren los pasillos y un frío que cala hasta los huesos. Nadie sabe qué fue de mí realmente, pero en aquel convento en Sevilla quedó grabada una historia de miedo y misterio, un relato que recuerda que hay lugares donde lo oscuro y lo sagrado se encuentran y donde algunas almas se pierden para siempre. Historia 3. El sacerdote que lloraba sangre durante la misa en una parroquia de Madrid. Me llamo Padre Miguel. He servido como sacerdote en una parroquia humilde en las afueras de Madrid durante casi 30 años. Y nunca pensé que viviría algo tan extraño y aterrador como lo que voy a contar. Todo comenzó en una época de invierno, cuando la parroquia se encontraba especialmente vacía por las bajas temperaturas y las fiestas que alejaban a los feligreses. Yo celebraba la misa diaria, una rutina que cumplía con devoción, pero un día, justo cuando empecé el rito, sentí un ardor extraño en los ojos. Al principio pensé que era simple fatiga o quizá una alergia, pero cuando bajé la mirada, noté que lágrimas rojas caían lentamente, unas lágrimas que no eran agua ni lágrimas normales, sino sangre. El susto fue inmenso. Nunca había visto algo así en mi vida. Traté de disimularlo para no alarmar a los pocos asistentes, pero con cada misa, esas lágrimas regresaban, brotando de mis ojos como si mi cuerpo quisiera expresar un dolor profundo que no podía comprender. Los feligreses empezaron a notar el fenómeno y algunos vinieron a hablar conmigo, preocupados, preguntando si estaba enfermo o si algo malo pasaba. Nadie entendía y yo tampoco encontraba explicación. Los médicos a los que acudí no hallaron ninguna causa física para esas hemorragias oculares. Todo parecía normal, excepto por ese inexplicable sangrado. Durante semanas, el ambiente en la parroquia se volvió pesado. Una sensación de tristeza y miedo invadió a todos. Algunos ancianos contaban que en la historia de la iglesia ya habían ocurrido sucesos extraños, que el lugar tenía un pasado oscuro que había sido olvidado. Una noche, tras la misa, decidí quedarme solo en el altar para rezar y pedir respuestas. Mientras oraba, sentí una presencia fría a mi alrededor y escuché susurros casi inaudibles que parecían provenir de las paredes mismas. De repente, una sombra oscura cruzó frente a mí y sentí una opresión en el pecho, como si alguien o algo estuviera reclamando justicia o castigo. Esa fue la primera vez que entendí que no solo mi cuerpo lloraba sangre, sino que también mi alma estaba siendo marcada por algo mucho más profundo y antiguo que yo. La sangre en mis lágrimas parecía un llamado, un mensaje que no podía descifrar, pero que estaba ligado a la historia de ese lugar y a pecados que se habían cometido en el pasado. Empecé a investigar, a buscar en archivos antiguos y a hablar con gente mayor que conocía la historia de la parroquia. Descubrí que hace más de 100 años, un sacerdote que sirvió allí había sido acusado injustamente de actos impuros y había muerto con un corazón lleno de rencor y tristeza. Se dice que su espíritu quedó atrapado en la iglesia, llorando lágrimas de sangre como señal de su sufrimiento y deseo de redención. Con esta revelación comprendí que mi propio sufrimiento estaba conectado a ese espíritu y que el dolor que sentía era una manifestación de su pena y su necesidad de justicia. Traté de ayudar,
de rezar no solo por mis feligreses, sino también por ese alma atrapada, buscando liberarla. Sin embargo, cada misa se convirtió en una prueba más dura, porque las lágrimas de sangre seguían brotando, recordándome que el pasado no se puede enterrar tan fácilmente, y que algunos dolores atraviesan generaciones. A pesar del miedo y la tristeza, seguí cumpliendo con mi vocación, sabiendo que, en medio de la oscuridad, mi fe era lo único que podía sostenerme, y quizás también a ese espíritu que clamaba por paz. La parroquia de Madrid, desde entonces, quedó marcada por ese fenómeno y por la historia de un sacerdote que llora sangre, un misterio que nadie logra explicar y que sigue vivo en las paredes del templo, un recordatorio silencioso de que en lugares sagrados también habitan las sombras más profundas. Historia 4. La sombra que imitaba las voces de los monjes en un monasterio de Jalisco. Me llamo Julián. He trabajado como cuidador y asistente en un monasterio antiguo ubicado en las montañas de Jalisco por más de 15 años. Y lo que viví en ese lugar cambió para siempre mi manera de ver el mundo, porque allí, entre muros de piedra y pasillos silenciosos, ocurrió algo que no puede explicarse con lógica ni ciencia. El monasterio es un edificio que data del siglo XVI, con una arquitectura impresionante, grandes muros de cantera y claustros que parecen guardar secretos que el tiempo no ha querido revelar. Durante el día, la vida transcurría tranquila, con la rutina de los monjes rezando, realizando sus labores y cuidando el templo. Pero cuando caía la noche, algo completamente distinto se manifestaba. Recuerdo que las primeras veces que notamos la presencia extraña fue por los sonidos, voces que imitaban las oraciones de los monjes, pero con una tonalidad oscura, burlona, casi grotesca. Al principio, pensamos que era algún truco del viento o ecos que se filtraban entre las piedras. Pero poco a poco, esas voces comenzaron a ser más claras, y lo más inquietante era que no solo repetían oraciones, sino también bromas internas y conversaciones que los monjes mantenían durante el día. Era como si alguien invisible estuviera escuchando cada palabra para después imitarla, pero distorsionándola, convirtiéndola en una burla siniestra. Una noche, durante el rezo de completas, mientras los monjes cantaban en coro, una voz grave y burlona empezó a repetir sus palabras, pero con un tono lleno de odio y sarcasmo. Fue entonces cuando alguien gritó que había visto una sombra moviéndose por el pasillo, una figura oscura y difusa que parecía deslizarse sin tocar el suelo. Nadie podía verla bien, pero todos coincidían en que era una presencia hostil, que disfrutaba provocando miedo. La sombra no se limitaba a imitar las voces, también replicaba los pasos, las risas y los suspiros, pero siempre con un dejo oscuro y perturbador. Algunos monjes empezaron a sentirse incómodos, como si esa sombra estuviera absorbiendo su energía y minando su fe. Intentaron ignorarla, pero la sombra se hacía más fuerte y su influencia crecía. Con el tiempo, los monjes notaron que objetos pequeños se movían solos, velas que se apagaban y encendían sin razón aparente, y una sensación constante de ser observados desde las esquinas más oscuras del monasterio. Una noche, el prior decidió organizar una vigilia especial para intentar entender qué era esa sombra y buscar protección. Reunieron a todos en la capilla y comenzaron a rezar juntos, pidiendo ayuda y protección. Durante la oración, la sombra apareció, proyectándose en la pared como una silueta gigantesca, y empezó a repetir las voces de los monjes, pero ahora de forma aún más grotesca, con un tono burlón que parecía burlarse de su fe. El miedo se apoderó de todos, y algunos confesaron haber sentido manos invisibles tocándolos,
susurros helados cerca de sus oídos y una presión insoportable en el pecho. Después de aquella vigilia, el ambiente en el monasterio cambió. La sombra parecía tener más fuerza, y aunque nunca atacó físicamente, su presencia se sentía como un peso oscuro que drenaba la energía y la paz del lugar. Los monjes intentaron realizar exorcismos y bendiciones, pero la sombra siempre regresaba, burlándose de sus esfuerzos. Algunos pensaban que era el espíritu de un antiguo monje expulsado injustamente, o de alguien que había hecho un pacto oscuro en ese lugar y que ahora buscaba venganza, o simplemente disfrutaba del tormento que causaba. La sombra, con sus imitaciones y burlas, se convirtió en una presencia constante, y quienes vivieron en el monasterio durante esos años recuerdan con temor las noches en las que esa figura oscura replicaba sus voces, recordándoles que, en lugares sagrados, lo maligno puede esconderse tras la apariencia más inocente y engañosa. Yo, como testigo de todo, aprendí que hay cosas que no deben ser desafiadas, y que en la oscuridad de esos pasillos se esconde una sombra que imita, que burla y que nunca olvida. Historia 5. El altar que desapareció misteriosamente durante una tormenta en un templo de Texas. Me llamo Samuel. Soy custodio en un templo antiguo, ubicado en una zona rural de Texas. Un lugar que ha sido centro de devoción y misterio por más de un siglo. Lo que voy a relatar es algo que marcó no solo mi vida, sino también la historia de ese templo, y que hasta hoy sigue sin explicación alguna. Todo comenzó una noche de tormenta intensa, una de esas que azotan la región con vientos furiosos y lluvia implacable. El templo estaba cerrado y en calma, pero dentro de sus paredes se sentía una energía pesada, como si el aire mismo se hubiera cargado de algo oscuro. En la madrugada, cuando el viento golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban, el altar principal desapareció. No hubo señales de robo, no faltaba nada más en el templo, pero el altar, con todos sus ornamentos, la cruz, los candelabros y hasta las velas encendidas, simplemente no estaba. La noticia corrió rápido por el pueblo, y al día siguiente, cuando varios vecinos y sacerdotes acudieron al templo para investigar, no podían creer lo que veían. No había rastros de derrumbe ni señales de que alguien hubiera entrado. El altar parecía haberse desvanecido en la nada. Lo más extraño fue que horas después de la desaparición, el altar reapareció en el mismo lugar, pero cubierto de cenizas, con un olor fuerte a quemado que impregnaba todo el templo. Nadie pudo explicar cómo era posible que el altar hubiera desaparecido y luego vuelto con ese aspecto, como si hubiera pasado por un fuego intenso. Los sacerdotes realizaron bendiciones y oraciones para purificar el lugar, pero el olor y las cenizas permanecieron durante días, y la sensación de que algo maligno había ocurrido no desaparecía. Algunos feligreses comenzaron a relatar que, durante la tormenta, habían visto luces extrañas alrededor del templo, figuras que se movían en las sombras y un sonido de susurros que parecía venir del altar mismo. Con el tiempo se empezó a creer que el altar había sido llevado a otro plano, quizás por fuerzas oscuras que querían enviar un mensaje o reclamar algo. Nadie sabe qué pasó realmente esa noche, y el altar, aunque volvió, nunca fue el mismo. La madera estaba quemada en algunos lugares, y la cruz parecía tener una grieta que nadie había notado antes. El templo quedó marcado por ese evento, y quienes lo visitan aseguran sentir una presencia inquietante, como si el altar llevara consigo un secreto oscuro y una historia que aún está por descubrirse. Yo, como custodio y testigo de esos hechos, solo puedo decir que en ese templo de Texas ocurrió algo que desafía toda lógica, una desaparición inexplicable
que dejó una marca imborrable y que cada vez que la tormenta se acerca se siente el mismo olor a cenizas y un silencio pesado que envuelve todo el lugar. Historia 6. La misa que fue oficiada por un sacerdote fallecido hace décadas en un pueblo de León. Me llamo José, soy vecino y feligrés de un pequeño pueblo en León, donde las tradiciones y la fe forman parte de la vida cotidiana, y donde hace años ocurrió un suceso que aún hoy muchos recuerdan con mezcla de respeto y temor. La historia comienza con la parroquia de San Miguel, un templo antiguo, construido en piedra, que ha sido el corazón espiritual del pueblo por más de un siglo. Allí sirvió durante décadas un sacerdote llamado Padre Antonio, conocido por su dedicación, voz serena y presencia amable. Pero hace más de 30 años, el Padre Antonio falleció inesperadamente, dejando un vacío en la comunidad que costó tiempo superar. Sin embargo, lo que pocos imaginaban es que su presencia no se había ido del todo. Varias personas que asistían a la iglesia comenzaron a reportar algo extraño. En algunas misas, especialmente en las de la noche o durante días nublados, veían al Padre Antonio oficiando la ceremonia. No era un sueño ni una ilusión pasajera, sino una visión clara y detallada. El sacerdote aparecía vestido con su sotana negra, firme y solemne, realizando cada parte de la misa con precisión, aunque la ceremonia era silenciosa, sin que nadie escuchara sonido alguno. Quienes veían la figura decían que era como si el tiempo se detuviera durante esos minutos y que la atmósfera se llenaba de una calma inquietante, con velas que parecían arder sin consumirse y un aire frío que recorría el templo. Algunos feligreses intentaron acercarse o hablar con esa aparición, pero la figura desaparecía al instante, como si solo estuviera ahí para cumplir un último rito. Con el tiempo, esas visiones se hicieron más frecuentes, y la historia del Padre Antonio, que seguía oficiando misas tras la muerte, se convirtió en un misterio que dividía a la comunidad. Los más creyentes decían que era una bendición, un signo de que el espíritu del Padre aún cuidaba del pueblo, mientras que otros sentían miedo, pensando que algo no natural estaba ocurriendo. El párroco actual, al enterarse de los rumores, quiso investigar y decidió quedarse una noche solo en la iglesia para ver si ocurría algo. Durante horas de vigilia, la iglesia permaneció en silencio, hasta que, en la medianoche, la figura apareció en el altar. El sacerdote fallecido comenzó a realizar la misa sin emitir palabra, y aunque la iglesia estaba vacía, se sentía la solemnidad del rito. En ese momento, el párroco sintió un frío intenso y una sensación de estar en presencia de algo que trascendía lo terrenal. Al terminar la ceremonia, la figura desapareció lentamente, dejando tras de sí un susurro apenas audible que parecía una bendición para todos los presentes. Nadie pudo explicar cómo ni por qué sucedía, pero la historia se mantuvo viva, y hasta hoy, algunos fieles juran que en momentos de oscuridad y silencio, el Padre Antonio aparece para cuidar su parroquia una vez más. La misa sin sonido, el sacerdote del pasado que sigue velando por su gente, es un recuerdo que mezcla la fe con el misterio y que ha convertido esa pequeña iglesia en un lugar donde lo imposible parece hacerse presente, recordándonos que a veces los lazos más fuertes no terminan con la muerte, y que en ciertos rincones de León las almas no se van tan fácilmente. Historia 7. El espíritu de una niña encadenada que recorría el claustro de un convento en Guadalajara. Me llamo Hermana Lucía y serví durante casi 2 décadas en un convento ubicado en las afueras de Guadalajara, un lugar apartado, rodeado por jardines silenciosos y muros altos que parecen aislarlo del mundo exterior. Allí vivíamos en oración y recogimiento,
dedicadas a la vida espiritual, alejadas del ruido y del pecado del mundo, hasta que comenzamos a escuchar las cadenas. Todo comenzó una madrugada de invierno, cuando el frío se colaba por las grietas de las ventanas y los corredores estaban en completo silencio. Yo me encontraba despierta, rezando en mi celda, cuando oí por primera vez el sonido metálico, lento y arrastrado, como si alguien caminara con grilletes en los pies. Pensé que era mi imaginación, o quizás una hermana levantándose para orar, pero al salir al pasillo no vi a nadie. A la noche siguiente escuché lo mismo, y no fui la única. Varias hermanas comenzaron a susurrar entre ellas sobre ruidos extraños, el sonido inconfundible de cadenas arrastrándose sobre las baldosas del claustro, y, lo más perturbador, el llanto suave de una niña, un lamento que parecía venir de las paredes, mezclado con palabras entrecortadas que nadie lograba entender. Algunas pensaban que se trataba de un alma en pena, otras preferían no hablar del tema, convencidas de que ignorarlo lo haría desaparecer. Pero cada noche los sonidos eran más claros, más cerca. Una madrugada decidí seguir el sonido por el claustro principal. El convento, construido en el siglo XVII, tiene corredores largos con techos abovedados y columnas frías como mármol. A medida que avanzaba, el sonido de las cadenas se volvía más fuerte, y entonces la vi, una figura pequeña, encorvada, arrastrando los pies. Era una niña, con el rostro cubierto por el cabello y los tobillos rodeados por grilletes oxidados. Su vestido estaba sucio y roto, y su presencia helaba el alma. Me escondí tras una columna, rezando en silencio, temblando, sintiendo que si ella me miraba, algo dentro de mí se rompería. No me vio, pero sentí su tristeza, como si el dolor que arrastraba fuera tan antiguo como los muros que nos rodeaban. Desde ese día, su presencia se volvió constante. Algunas hermanas la vieron caminando por el patio central, otras la oyeron llorar detrás de las puertas del confesionario. La Madre Superiora, al principio escéptica, aceptó finalmente que algo habitaba entre nosotras. Consultamos los antiguos registros del convento, y allí, entre papeles amarillentos y cubiertos de polvo, encontramos un dato estremecedor. A mediados del siglo XIX, el convento había servido también como orfanato, y una niña llamada María Inés había sido enviada allí por su propia familia, acusada de tener comportamientos demoníacos. Según los registros, fue encadenada y aislada en una celda del sótano durante meses, hasta que su débil cuerpo no resistió más. Murió sola, encadenada, sin recibir compasión ni oración. Su historia fue ocultada, enterrada por quienes debían protegerla. Después de descubrir esto, comprendimos que su espíritu seguía allí, atrapado entre la culpa y el abandono, repitiendo cada noche su sufrimiento. Hicimos misas por su alma, encendimos velas, rezamos durante días, pero su presencia no se fue. De hecho, parecía más activa, como si nuestro reconocimiento la fortaleciera. En una ocasión, una de las hermanas encontró cadenas verdaderas fuera de su celda, oxidadas y con restos de tierra húmeda, como si alguien las hubiera dejado allí como advertencia. A partir de entonces, muchas empezaron a enfermar, no físicamente, sino en el alma. Sueños con la niña, con sus gritos, con su dolor. Algunas hermanas decidieron abandonar el convento. Yo permanecí, tratando de entender qué quería esa alma. Con el tiempo, comprendí que no buscaba venganza, sino justicia. Una noche, sola, descendí al sótano con una vela. Allí, entre piedras húmedas y paredes frías, encontré una marca en el suelo, como una cruz tallada con las uñas. Me arrodillé y pedí perdón por el daño cometido, aunque no fuera yo quien lo causó. Recé por ella, por su alma, por su descanso. Desde entonces, su presencia se volvió más tenue.
Las cadenas ya no suenan cada noche, y su llanto, aunque aún se escucha a veces, parece más lejano, como si se estuviera desvaneciendo lentamente. Pero no puedo decir que se haya ido. En el convento de Guadalajara aún se siente el eco de su dolor. Las paredes guardan su historia, y cada madrugada, cuando el viento sopla entre los muros, muchas aseguran que todavía se oye el arrastre de cadenas y el lamento de una niña que solo quería ser escuchada, amada y liberada. Historia 8. El sacerdote que dormía sobre una tumba abierta en un cementerio de Arizona. Me llamo Manuel y fui sepulturero durante 17 años en un cementerio aislado al norte de Arizona, un lugar donde el calor del día quiebra las lápidas y el frío de la noche parece emanar desde lo más profundo de las tumbas. Nunca he sido un hombre religioso, pero lo que viví allí me obligó a creer en cosas que antes hubiera considerado imposibles. En 2009 llegó al pueblo un sacerdote que decía llamarse Elías. No era un hombre viejo, pero su mirada era la de alguien que había vivido demasiado. Tenía una voz suave, casi hipnótica, y siempre vestía su sotana negra impecable, a pesar del polvo y del sol que lo envolvían todo. No venía enviado por ninguna diócesis conocida. Nadie sabía realmente de dónde había salido, pero se instaló en una casucha abandonada, al lado del cementerio, y pidió permiso para realizar oraciones a los difuntos. Al principio no pareció extraño. Algunos pensaron que era un hombre piadoso, otros lo vieron como un excéntrico más que había encontrado consuelo entre los muertos. Pero con el paso de las semanas empezaron los rumores. Gente del pueblo decía haberlo visto acostado, noche tras noche, sobre una tumba abierta, una fosa real, sin ataúd, sin nombre, solo tierra removida y humedad subiendo desde lo profundo. Nadie entendía por qué lo hacía. Algunos se acercaban en silencio y lo veían ahí, inmóvil, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, como si él mismo estuviera muerto. En otras ocasiones murmuraba en voz baja, palabras en un idioma que no se parecía al latín ni a ningún dialecto conocido. Lo más perturbador era que siempre elegía la misma tumba, una fosa que nunca se cerraba, aunque el personal del cementerio intentara cubrirla con tierra. Cada noche, la tierra aparecía removida nuevamente, como si algo o alguien desde abajo la empujara. Un día me acerqué a hablar con él. Le pregunté por qué hacía eso, si no le daba miedo dormir entre los muertos. Me miró con sus ojos vacíos y me dijo: «No duermo, escucho. Ellos me hablan, y si dejo de escucharlos, me llevarán con ellos». Pensé que estaba loco, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Me explicó que cada noche las voces de los que no descansan venían a él desde lo más profundo, que le contaban secretos, profecías, nombres de personas que aún no habían muerto, pero que pronto lo harían. Decía que algunos de esos espíritus no eran humanos, que eran entidades que jamás tuvieron cuerpo, y que sus voces eran como cuchillos entrando en el alma. Con el tiempo, sus ojos comenzaron a enrojecer, su piel se volvió más pálida, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. El padre Elías insistía en que su vida dependía de esas noches. Si no voy a la tumba, si no me recuesto y escucho, ellos vendrán por mí y no podré detenerlos. En una ocasión, durante una tormenta eléctrica, desapareció por 2 días. Cuando lo encontramos, estaba dentro de la tumba, inconsciente, con marcas en los brazos, como si manos invisibles lo hubieran sujetado con fuerza. Esa misma noche, el cementerio entero se cubrió de un olor pútrido, como carne quemada y flores podridas, aunque no había cuerpos nuevos enterrados. Las estatuas de los ángeles aparecieron con grietas en los ojos, como si hubieran llorado lágrimas negras.
Los sacerdotes de la parroquia del pueblo fueron avisados. Uno de ellos vino, lo vio y huyó sin dar explicaciones. Dijo que aquello que lo acompañaba no era humano y que su presencia traería desgracia. A las semanas comenzaron las muertes. 3 personas del pueblo, sanas y jóvenes, murieron en sueños. Todas ellas habían visitado el cementerio recientemente. Las autopsias no revelaron causa alguna. Una noche lo vi de pie junto a la tumba abierta, hablando con alguien que no estaba allí. Sus manos temblaban y entre lágrimas decía: «Dame más tiempo, por favor. Aún no he terminado». Entonces lo entendí. No estaba rezando, estaba suplicando. A partir de ese día, evité pasar por ese sector del cementerio. El sacerdote Elías fue visto por última vez en el invierno del año siguiente. Esa mañana, la tumba apareció completamente cerrada, cubierta con una losa que no estaba antes. Sobre ella, su sotana doblada con cuidado, y en el centro, una pequeña cruz de hierro oxidado. Nadie supo qué pasó con él. Nadie se atrevió a abrir esa fosa. Desde entonces, cada año, en la misma fecha de su desaparición, la tierra alrededor de esa tumba comienza a agrietarse, y durante la madrugada se oyen susurros como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo desde el interior. Algunos aseguran que han visto su silueta caminando entre las lápidas, con la sotana flotando detrás, buscando quizás otra tumba donde recostarse, o tal vez esperando a que alguien más escuche lo que él ya no puede. El cementerio de Arizona nunca volvió a ser el mismo. Y yo, que vi todo con mis propios ojos, solo puedo decir que hay pactos que no se hacen con Dios, sino con cosas que habitan bajo la tierra y que escuchan cuando creemos estar solos. Historia 9. La Virgen que giraba la cabeza hacia quien blasfemaba en una iglesia de Salamanca. Me llamo Andrés, y durante casi 20 años fui sacristán en una antigua iglesia barroca, ubicada en el centro histórico de Salamanca. Aquella iglesia, consagrada a Nuestra Señora de los Dolores, es conocida por su arquitectura sobria, su retablo dorado y, sobre todo, por una imagen mariana que, desde hace generaciones, genera una mezcla de devoción y temor entre los fieles. La escultura de la Virgen está ubicada a la izquierda del altar mayor, ligeramente elevada, con el rostro inclinado hacia abajo y las manos cruzadas en señal de luto. Fue tallada en el siglo XVIII, según los registros, por un escultor anónimo que, según la leyenda, se quitó la vida poco después de finalizar la obra. Al principio, como en toda parroquia, los rumores eran más tradición oral que hechos comprobables, que la Virgen era milagrosa, que lloraba lágrimas reales durante la Semana Santa, que se le movían los ojos durante la consagración. Yo mismo no prestaba atención a esas historias, hasta que empecé a ver cosas que no podía explicar. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando un grupo de adolescentes entró a la iglesia burlándose en voz alta. Hacían bromas sobre los santos, imitaban los cantos y uno de ellos soltó una blasfemia clara, grosera, justo al pasar frente a la Virgen. No pasaron ni 2 segundos cuando todos se quedaron en silencio. El muchacho que había hablado en tono ofensivo retrocedió con el rostro blanco, como si hubiera visto un espectro. Juraba que la Virgen había girado la cabeza y lo había mirado fijamente. Pensamos que era una broma de mal gusto. Yo mismo subí al altar para revisar la imagen. Era una escultura pesada, anclada al pedestal de piedra, sin ningún tipo de mecanismo. No se podía mover, pero aquel muchacho no mentía. Cayó en una crisis nerviosa y no volvió nunca más. A partir de ese día, empecé a prestar más atención. Y sí, ocurrió de nuevo. Personas que se comportaban de forma irreverente, murmurando burlas, hablando por teléfono dentro del templo o entrando sin respeto.
salían perturbadas, jurando que la imagen los había mirado, no con dulzura, sino con desprecio. Una mujer gritó un día que sintió cómo los ojos de la Virgen la seguían mientras caminaba por el pasillo central. Otro hombre, visiblemente ebrio, que intentó encender un cigarro dentro de la iglesia, cayó de rodillas repentinamente, diciendo que había sentido un dolor punzante en el pecho justo cuando la Virgen lo observó. El sacerdote de entonces, el padre Benavides, intentó mantener la calma entre los fieles. Decía que eran imaginaciones, que la fe no debía mezclarse con supersticiones. Pero incluso él comenzó a evitar celebrar misas cuando la luz del atardecer iluminaba directamente el rostro de la imagen, pues, según me confesó en privado, sentía que los ojos de la Virgen no estaban tallados, estaban vivos. Una noche me quedé solo cerrando el templo. Subí para apagar las velas del altar y mientras pasaba frente a la imagen, se me ocurrió murmurar, sin intención real, una frase tonta, medio irónica sobre los milagros. En ese instante, el aire se volvió denso. Un frío antinatural se apoderó del altar. Giré la cabeza lentamente y vi cómo el rostro de la Virgen, lo juro por mi vida, ya no miraba hacia abajo. Estaba girado hacia mí. Sus ojos, oscuros como la noche, me miraban con una expresión que no podría describir como ira, pero sí como profunda decepción. Sentí una presión en el pecho. Me costaba respirar. Bajé corriendo del altar y estuve 3 días sin regresar. Cuando volví, estaba decidido a fingir que no había pasado nada. Pero ya no era el único. Las monjas que ayudaban en la limpieza comenzaron a quejarse de que sentían una presencia hostil en el templo. Una de ellas escuchó una voz femenina llorando durante la madrugada. Otra dijo que vio a la Virgen mover lentamente los labios mientras rezaba un Ave María. Se intentó mover la imagen, trasladarla a otra parte del templo, pero los trabajadores se negaron. Un hombre que fue contratado para desmontarla tuvo un accidente ese mismo día y cayó desde un andamio. Nadie quiso tocarla después de eso. Desde entonces, la imagen permanece en su lugar original, inamovible. La mayoría de los fieles la respetan profundamente. Y hay quienes acuden con devoción sincera, creyendo que la Virgen castiga solo a los irreverentes. Pero hay otros que evitan mirar su rostro, por temor a sentirse juzgados por unos ojos que, aunque tallados en madera, parecen mirar dentro del alma. Hoy en día, yo sigo trabajando en esa iglesia. Me muevo con cuidado, evito comentarios fuera de lugar y jamás paso frente a la imagen sin persignarme. Aprendí que hay cosas que no necesitan explicación, que hay imágenes que no son solo símbolos de fe, sino portales hacia algo que no entendemos del todo. La Virgen de los Dolores de Salamanca no está muerta, no es una estatua cualquiera, es testigo, guardiana y en algunos casos, juez. Muchos lo niegan, yo lo viví. Y cada vez que alguien irrumpe en el templo sin respeto, basta con observar la imagen. Si su cabeza gira, si sus ojos se posan en ti, sabrás que ha visto dentro de ti y que no ha encontrado nada que valga su compasión. Historia 10. El ladrón que intentó robar una cruz sagrada y fue encontrado petrificado en una sacristía de Madrid. Me llamo Federico y durante más de 12 años fui responsable del mantenimiento y seguridad de una iglesia antigua ubicada en el centro de Madrid. Un templo discreto por fuera, pero lleno de reliquias, historia y secretos por dentro. Aquella iglesia, consagrada a San Sebastián Mártir, guardaba una pieza especialmente valiosa, una cruz de plata maciza con incrustaciones de rubíes y una pequeña astilla que, según los registros eclesiásticos, pertenecía a la verdadera cruz de Cristo. La reliquia, guardada con recelo en una vitrina blindada dentro de la sacristía, era mostrada al público
solo en fechas muy concretas, como el Viernes Santo, y apenas unos pocos miembros del clero sabían cómo acceder a ella. Durante años todo funcionó con normalidad, pero una madrugada del invierno de 2016 todo cambió para siempre. Aquella noche, las cámaras de seguridad dejaron de funcionar sin razón aparente. Las luces exteriores parpadearon y el sistema de alarma de la iglesia no respondió. Fue como si, por un instante, todo lo eléctrico hubiese sido anulado. Al llegar al día siguiente, al abrir la puerta lateral de la sacristía, encontramos la escena que jamás olvidaré. Un hombre de unos 30 y tantos años yacía rígido junto a la vitrina rota. Su cuerpo no estaba simplemente muerto, estaba petrificado, no en sentido figurado. Su piel tenía una tonalidad grisácea, dura como la piedra, sus ojos abiertos como si hubiera presenciado algo indescriptible, su rostro congelado en una expresión de terror puro. No había sangre, no había signos de lucha, solo él, inmóvil, con las manos extendidas hacia la cruz sagrada que yacía en el suelo, intacta. Llamamos a la policía, a los forenses, a expertos que vinieron sin saber lo que encontrarían. El diagnóstico oficial fue paro cardíaco con rigidez cadavérica anormal, aunque todos sabíamos que aquello no tenía explicación natural. Un médico confesó haber visto muchos cuerpos, pero jamás uno que pareciera esculpido en mármol. Nadie podía moverlo sin escuchar un crujido seco, como si estuvieran arrastrando una estatua. En el acta no pudieron determinar ni la hora exacta de la muerte, ni cómo había ingresado al templo, ya que las cerraduras no fueron forzadas. Solo la vitrina de la cruz fue destrozada, como si el vidrio se hubiera quebrado desde dentro. Investigando su identidad, descubrimos que el hombre tenía antecedentes por robos en lugares religiosos, especialmente reliquias, íconos y objetos consagrados. Era conocido por moverse entre sectas y compradores privados dispuestos a pagar fortunas por piezas sagradas. Pero lo que nadie podía entender era por qué su cuerpo había quedado de esa forma. Fue entonces cuando los rumores comenzaron. Una de las monjas más ancianas del convento anexo, la hermana Inés, rompió su silencio para contarnos que la cruz guardada allí estaba protegida por un antiguo sello de protección, un ritual olvidado que solo los verdaderos fieles podían tocar sin sufrir consecuencias. Según ella, esa cruz había sido custodiada por generaciones, y todos los que intentaron poseerla por medios impuros habían tenido finales trágicos. Dijo que durante la guerra civil, un soldado intentó llevársela, y días después fue hallado muerto con la cara deformada por el horror. Otro caso, en los años 50, fue ocultado por la iglesia. Un monaguillo desapareció tras haber sido visto manipulando la vitrina sin permiso. Nunca se supo de él. Esta historia se repite en susurros entre los pocos que aún trabajan en esa parroquia. Y yo, que estuve ahí ese día, no tengo dudas de que lo que vi no fue una muerte común. El cuerpo fue retirado, pero no enterrado. Ninguna familia lo reclamó. Fue enviado a un instituto forense donde permanece, según me contaron, en una cámara especial debido a su estado anómalo. La cruz fue restaurada, bendecida nuevamente y sellada en un relicario reforzado. Desde entonces, el acceso está más restringido y la iglesia permanece cerrada durante la noche. Muchos fieles se acercan solo para ver la puerta de la sacristía, como si intuyeran que algo sagrado y peligroso reposa tras ella. Desde aquel día, no vuelvo a entrar solo en la sacristía. Cada vez que cruzo la puerta, siento un escalofrío, como si algo invisible me advirtiera que lo sagrado no es para cualquiera, y que hay objetos que no perdonan la profanación. Aquella imagen, el ladrón de rodillas, con los ojos abiertos, la carne transformada en piedra y la cruz a sus pies,
quedó grabada en mi memoria, y a veces, cuando cierro la iglesia por la noche, me pregunto si su alma sigue allí, atrapada, castigada, como advertencia eterna para quienes intentan robar lo que nunca debió ser tocado. Historia 11. El eco de un exorcismo fallido que aún se escucha en el sótano de una parroquia en Monterrey. Me llamo Padre Ernesto y durante más de 30 años serví como párroco en una iglesia al sur de Monterrey, un lugar humilde, pero con mucha historia, levantado sobre terrenos que antiguamente fueron parte de un convento colonial. La iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, tiene un sótano amplio, húmedo, con paredes gruesas de piedra donde antiguamente se almacenaban objetos litúrgicos, imágenes dañadas y archivos eclesiásticos. Pero desde hace más de 2 décadas, nadie baja allí por voluntad propia, y no por superstición, sino por respeto al horror que quedó impregnado en ese lugar después de un exorcismo que salió mal. Era el año 2001, cuando una mujer llegó a la parroquia buscando ayuda urgente. Se llamaba Maribel, tenía unos 40 años y traía de la mano a su hijo, un adolescente de 13 años que apenas podía caminar. Tenía la mirada perdida, los labios partidos de tanto murmurar cosas sin sentido y marcas profundas en los brazos, como si se las hubiera hecho con las uñas. La mujer decía que su hijo estaba poseído, que había cambiado de un día para otro y que en su casa los crucifijos se caían, las paredes sangraban y que escuchaba voces que salían del cuerpo del niño mientras dormía. Al principio pensé en problemas psiquiátricos, pero bastaron solo 5 minutos en presencia del muchacho para que entendiera que aquello no era normal. Lo llevamos a una sala de oración. No soportó ni el primer Padre Nuestro. Gritó, no como un niño, sino como una bestia herida. Su voz era grave, inhumana, llena de odio. Arrojó un banco de madera sin tocarlo con las manos. La temperatura bajó varios grados. Las luces titilaron. En ese instante supe que necesitaríamos hacer algo más. Solicité autorización para iniciar un exorcismo, y como no podíamos hacerlo en la nave principal de la iglesia, por respeto a los fieles y por seguridad, decidimos prepararlo todo en el sótano, que estaba cerrado desde hacía años. Lo limpiamos, instalamos una mesa de piedra, agua bendita, velas, reliquias, imágenes sagradas. Era un lugar cerrado, sin ventanas, ideal para evitar que la energía del ritual afectara a otros. Esa fue la primera noche. Estuvimos 3 sacerdotes conmigo, 2 monjas rezando fuera y la madre del muchacho. Las primeras oraciones fueron recibidas con burlas. El muchacho se reía, imitaba nuestras voces, hablaba en idiomas que no conocíamos. En un momento me llamó por mi nombre completo, incluyendo mi segundo apellido, cosa que nadie allí sabía. Escupía sin parar, decía que ya no quedaba alma dentro, que solo quedaba carne y que no lo sacaríamos jamás. En el tercer día, su cuerpo comenzó a sangrar por la boca y los oídos. Los gritos eran tan fuertes que se escuchaban hasta la entrada principal del templo. Una de las monjas sufrió un colapso nervioso y tuvo que ser retirada. El olor dentro del sótano era insoportable, como carne quemada mezclada con aguas estancadas. A pesar de todo, seguimos. Lo sujetábamos entre todos porque cada vez que intentábamos acercar un crucifijo, gritaba y se arqueaba como si el cuerpo fuera a quebrarse en 2. En la 4ª noche, algo sucedió. El muchacho dejó de gritar. Abrió los ojos, que ahora eran completamente negros. No tenía pupilas. No tenía blanco. Nos miró y dijo en voz baja, «Ya es tarde. Él ya no está aquí». Y en ese instante, todos sentimos un golpe seco, como si una fuerza invisible nos arrojara hacia las paredes. La madre del niño gritaba sin control. El muchacho dejó de respirar. Su cuerpo quedó inmóvil,
con los ojos abiertos. Estaba muerto. Su corazón simplemente se detuvo. La autopsia no reveló causa alguna. No había signos de trauma físico, ni sustancias, ni falla orgánica. Fue como si lo hubieran vaciado desde dentro. Nadie en la iglesia quiso hablar de eso oficialmente. El cuerpo fue entregado a la familia y el caso se silenció. Pero lo que quedó en el sótano, eso no se fue. Desde entonces, cada noche, exactamente a la misma hora en que comenzó el ritual, a las 3:17 de la madrugada, se escuchan los ecos del exorcismo. Las oraciones, los gritos, el llanto de la madre. Todo se repite como una grabación maldita que no deja de sonar. Muchos feligreses han asegurado que, al pasar cerca de la puerta que lleva al sótano, escuchan voces que rezan al revés, gemidos o una risa grave que parece salir desde la piedra. Algunos han visto sombras moverse detrás de los vitrales durante la misa, especialmente en fechas cercanas al aniversario del exorcismo. Intentamos sellar el sótano, clausurarlo con cadenas y cruces, pero cada cierto tiempo las cadenas aparecen rotas y las puertas entreabiertas. Nadie se atreve a entrar. Hay algo allá abajo, algo que no fue expulsado, algo que no está atado al cuerpo del niño, sino al lugar mismo donde todo ocurrió. Yo sigo sirviendo en esta parroquia, pero cada noche dejo una vela encendida junto a esa puerta. No para alumbrar, sino como advertencia, porque hay heridas que no cierran y rituales que no deberían repetirse jamás. Quienes bajan a ese sótano no siempre regresan iguales. Y aunque el exorcismo haya fallado, su eco permanece como una cicatriz en el tiempo, recordándonos que no todos los demonios pueden ser expulsados. Algunos simplemente se quedan y esperan. Historia 12. La figura encapuchada que se sentaba en la última banca de una iglesia en Nuevo México cada madrugada. Me llamo Tomás. Fui sacristán durante 16 años en una pequeña iglesia ubicada en un pueblo olvidado de Nuevo México. Un lugar donde los amaneceres son silenciosos y las noches parecen eternas. La iglesia, construida en el siglo XIX, no tenía lujos. Su estructura era de adobe, sus bancos de madera gastada, y las imágenes religiosas, antiguas y carcomidas por el tiempo, parecían observarlo todo en silencio. Allí, en ese rincón sagrado y olvidado por el turismo y las nuevas generaciones, viví una experiencia que me marcó para siempre y que nadie ha logrado explicar. Todo comenzó una madrugada de noviembre. Estaba acostumbrado a llegar antes de las 5 para preparar la misa de las 6. Siempre era el primero en entrar. Encendía las luces, barría un poco y prendía las velas del altar. Aquella mañana, al abrir la puerta principal, noté algo extraño. La puerta lateral, la que da al pequeño jardín trasero, estaba abierta. No había señales de robo ni desorden, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé por la nave central, revisando cada banca, cada rincón, hasta que la vi, sentada en la última banca. Justo bajo la vidriera de San Judas Tadeo, había una figura encapuchada. No pude verle el rostro. Estaba completamente inmóvil, con las manos sobre el regazo, cubierto por una túnica negra que caía hasta el suelo. Pensé que era alguien sin hogar que había entrado buscando refugio. Le hablé. Le pregunté si necesitaba ayuda, comida, agua. No respondió. Solo estaba allí, con la cabeza agachada. Me acerqué unos pasos más y una sensación de angustia me envolvió. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Una especie de zumbido comenzó a llenar mis oídos, y algo dentro de mí me gritaba que no debía acercarme más. Di marcha atrás, salí del templo y esperé afuera, esperando que se fuera por su cuenta. Pero al regresar 20 minutos después, la figura ya no estaba. No escuché pasos ni abrir de puertas. Simplemente
había desaparecido. No le di más importancia. Pensé que el cansancio me había jugado una mala pasada, pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Y el siguiente, siempre a la misma hora, siempre en la misma banca. Varios feligreses comenzaron a llegar antes a la iglesia y también la vieron. Nadie se atrevía a mirarla directamente. Todos bajaban la cabeza, rezaban en voz baja y salían con prisa. Algunos contaban que, al intentar fijar la vista en su rostro, sentían un frío que les paralizaba el cuerpo. Una mujer dijo que su madre enfermó gravemente justo después de cruzar miradas con la figura. Otra perdió a su hijo en un accidente esa misma noche. Pronto, el rumor se extendió por el pueblo. No mires al encapuchado de la última banca. Nadie sabía quién o qué era. Algunos decían que era un alma en pena, otros que era la manifestación de un antiguo sacerdote que murió en pecado. Pero hubo un anciano, don Eligio, que aseguró haberlo visto por primera vez cuando era niño, en los años 50. Dijo que su abuela le advirtió que esa figura aparece cada cierto tiempo, en momentos en que algo oscuro se aproxima, que es un aviso o un castigo. Una noche decidí quedarme escondido dentro del templo para verlo llegar. Me oculté detrás del altar mayor, sin hacer ruido. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada cuando escuché la puerta del fondo abrirse sola, sin que nadie la tocara. No hubo pasos, no hubo viento, solo la figura apareciendo, caminando en línea recta hasta su banca. Se sentó, no se movió. En ese momento sentí un terror tan profundo que no puedo describirlo con palabras. Algo me decía que, si me atrevía a mirarlo, perdería la razón. Y aún así, asomé apenas los ojos detrás del altar. Vi su silueta claramente, pero su rostro seguía oculto bajo la capucha. Lo que vi, o lo que mi mente creyó ver, no tenía forma humana. No eran ojos, ni boca, ni piel. Era oscuridad pura, como un abismo en movimiento. Me desmayé. Al despertar, eran casi las 6. Estaba solo, con la vela del altar apagada y un olor fuerte a incienso quemado. Desde entonces, me negué a abrir la iglesia antes del amanecer. Las misas se trasladaron para más tarde y colocamos una cadena en la puerta principal durante las noches. Pero aún así, algunos dicen que lo han visto por la ventana, que sigue viniendo, siempre en silencio, siempre en la última banca. Con el tiempo, la figura se volvió parte del folclore local, pero yo sé que no es una leyenda, es real. La última vez que la vi fue hace 3 años, la víspera del incendio que consumió parte del convento contiguo. No murió nadie, pero fue la señal definitiva de que su presencia precede al desastre. Me retiré poco después, incapaz de continuar durmiendo, sabiendo que esa cosa seguía sentándose allí, noche tras noche. Hoy vivo lejos de aquel pueblo, pero a veces despierto de madrugada y siento que alguien me observa desde el rincón de la habitación. No me atrevo a mirar, porque sé que, si lo hago, lo encontraré allí, esperando, con la cabeza baja y las manos cruzadas, la figura encapuchada que nadie ha logrado expulsar, la que no habla, pero lo dice todo con su presencia, la que trae muerte, enfermedad o locura, a quien ose mirarla de frente. Y tú, que escuchas este relato, si algún día entras en una iglesia vacía de madrugada y ves a alguien sentado solo en la última banca, no te acerques, no preguntes. Y por lo que más quieras, no la mires. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.